encuentran? Espero que muy bien. En esta mañana les vengo a hablar de un tema muy importante que es acerca de los vectores. Como lo habíamos estado estudiando, un vector es un segmento de recta dirigido que tiene una cola y tiene una cabeza. Además, importante en los vectores, para nuestro nivel, el cálculo de la magnitud y de la dirección. En este ejemplo vamos a considerar, miremos un ejemplo acá. Vamos a considerar dos fuerzas en el plano. Una de 200 newton, una magnitud de 200 newton con una dirección de 60 grados. Fuerza 1, llamémosla. 200 newtons con una magnitud de 200 newtons y una dirección de 60 grados. Y la fuerza 2 con una magnitud de 300 newtons y una dirección de 180 grados. Nuestro objetivo va a ser determinar la fuerza resultante y el valor angular o la dirección. Démonos cuenta cómo están las fuerzas, cómo están tirando estas dos fuerzas. Yo podría asumir que probablemente la fuerza resultante se encuentra en este cuadrante, debido a que aquí esta fuerza es mucho superior a esta. Pero veamos, recordemos las fórmulas para calcular las fuerzas resultantes en los dos ejes. En el eje X es F coseno de teta y en el eje Y es F seno de teta. Hagámoslo con el primer vector, con este. Reemplacemos fuerza 1 en X. Sería F, que sería en este caso los 200 newton, por el coseno de 60. Que me arroja un resultado de 100 newtons exactamente. Ahora hagámoslo con Y. O sea, estamos calculando en este caso. Calculamos esta es F1 en X. Ahora calculemos F1 en Y. Sería la fuerza, la magnitud de la fuerza, que son 200 newtons, multiplicado por el seno de 60, que me arroja 173.21 exactamente. Ya tenemos las fuerzas en X y en Y para el primer vector. Hagamos el mismo proceso con el segundo vector. Sería componente en X. Sería fuerza 300 newtons multiplicado por el valor angular que ella alcanzó, de aquí hasta aquí, alcanzó un valor angular de 180 grados por el coseno de 180 grados y me arroja un resultado de menos 300 newtons. Y es evidente porque está en ese sentido negativo. Para Y sería fuerza, la magnitud de la fuerza, que serían 300 newtons, por el seno del valor angular que es 180 grados, pues me va a dar 0. Seno de 180, 0, por este va a 0. El objetivo es encontrar mi vector resultante. Pues resulta que mi vector resultante es la suma de las componentes en X y las componentes en Y. Me refiero, F1 en X, 100 newtons. F1 en Y, F1 en Y. ¿Dónde está F1 en Y? Serían... Espérate un momento. Acá. Perdón. F1 en X y F2 en X. Las sumo las dos. Fuerzas en X. Más menos 300 me debería dar menos 200 newtons. Ahora sumemos las fuerzas en Y. Sería las fuerzas en Y, ¿dónde las tengo? Acá, esta. 173.21 newtons. Y la fuerza 2 en Y, que sería 0 newtons. Al sumar las dos me va a dar 173.21. Quiere decir que ya tengo, por este lado más o menos aproximadamente, mi vector resultante FR, pero tengo sus componentes. O sea, tengo esta componente y tengo esta componente. ¿Que soy exactamente de cuánto? Menos 200 newtons, de aquí hasta acá, menos 200 newtons. Y la de arriba, que es exactamente de cuánto? 173.21 newtons. Pues si quiero encontrar el valor de esta fuerza resultante, empleamos el teorema de Pitágoras, que me dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces simplemente sacamos la raíz cuadrada de la componente en X, menos 200 al cuadrado, más la componente en Y, 173.21 newtons al cuadrado. Al encontrarlo, encuentro que la fuerza resultante es de 264.6 newtons. Eso corresponde a la magnitud, o sea, esta distancia o la magnitud de ese vector, la norma, como lo hemos llamado, es de 264.6 newtons. Calculemos la dirección.
Pues para la dirección, permítanme, acá yo voy a borrar esta parte y les voy a hacer acá recordar que para la dirección empleamos la función tangente. Pues tenemos este valor angular aquí. Tengo mi triángulo rectángulo, teta. Aquí tengo menos 200 newtons y aquí tengo 73.21. Pues la tangente de teta es cateto opuesto a teta. Cancelamos los newtons de una vez sobre menos 200. Al hacer esa división, sacamos tangente inversa. Tangente inversa de 173.21 sobre 200 me va a dar menos 40.89 grados. O sea, estoy calculando este valor angular, fíjate. Estoy calculando este valor angular. Pero yo necesito es la dirección que se encuentra desde el origen hasta aquí. Entonces lo más fácil es a 180 grados, que es la dirección que está aquí, restarle ese que es negativo. Entonces, o en otras palabras, sumarle 180 grados. Entonces le sumo 180 grados, que es una revolución, menos 40.89 más 180 grados, y encuentro que el valor angular de teta, específicamente en este valor acá, sería de 139.1 grados. O sea, de aquí hasta aquí, el barrido angular es de 139.1 grados. Importante, y para recordar, hemos calculado las componentes en X y en Y para cada vector. Sumamos las componentes en X, las componentes en Y, sacamos por el teorema de Pitágoras la fuerza resultante, luego empleamos tangente para encontrar la dirección del vector. Espero les haya gustado este video, chicos.